creo que lo que está tratando de hacer es un poco dramatizar la temática para victimizarse y dejar entrever pues que está padeciendo una serie de situaciones como resultado de la prisión preventiva. Señor magistrado, soy una persona, soy una mujer que no llora fácilmente, y menos en una situación como la que estoy viviendo. Han pasado 2 meses, señor magistrado, y no tengo la oportunidad siquiera de poder ver a mi madre, porque toda mi familia es en Tacna. Cruz Roja Internacional ha traído a mi madre. La voy a poder ver después de 2 meses. Permítanme defenderme en libertad. Es lo que les pido. Permítanme hacerlo en libertad. Muchas gracias, señor magistrado. Hasta luego. Gracias, señora. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita el cese de su patrocinada, la señora Chávez Chino, y de la Fiscalía, quien solicita se declare infundado el pedido. Muy bien, entonces ya ustedes han escuchado, ella ha pedido que se le permita defender en libertad, dice que no llora fácilmente y que a su mamá la han tenido que llevar la Cruz Roja Internacional. No entiendo por qué la tiene que llevar la Cruz Roja Internacional. Nosotros estamos con Luis Lamas Puccio, él es abogado penalista, para que nos ayude a entender un poco este caso. Bienvenido, doctor Puccio, Lamas Puccio, a Exitosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo me quedé sorprendida cuando Bexy Chávez decía que a su mamá la había tenido que llevar la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Porque habrá muchos presos que, no sé, no tienen dinero, están pasando por situaciones económicas bastante complicadas y no tienen este tipo de ayuda. ¿Por qué ella se refiere a eso y lo cuenta? Bueno, yo creo que lo que está tratando de hacer es un poco dramatizar la temática para victimizarse y dejar entrever pues que está padeciendo una serie de situaciones como resultado de la prisión preventiva de la que está siendo objeto. Sin embargo, esos son temas estrictamente de carácter familiar y doméstico. Además, trasladar a una persona desde la ciudad de Tacna a la ciudad de Lima tampoco no es algo particularmente oneroso. Y yo no creo que no tenga medios económicos como para poder trasladar a su madre, pero en todo caso ese es un tema, como vuelvo a insistir, de carácter familiar y que no es un aspecto que debería ser tomado en consideración para poder resolver, porque acá lo que se está discutiendo en esta audiencia es si efectivamente se cumplieron o no se cumplieron con las exigencias de carácter procesal a través de las cuales se dispone que una persona sea objeto de una prisión preventiva. Y su actitud frente a los hechos han sido bastante, digamos, a tomarse en consideración. Trató de hacer desaparecer unos celulares, aparecen los videos en los momentos antes del golpe de Estado, participando de una manera activa, y además siempre se caracterizó por tener una actitud bastante déspota y prepotente cuando era premier y hacía sus declaraciones en los medios de comunicación, incluso ofendiendo a la fiscal de la Nación. Entonces, yo creo que esto es parte, digamos, de un componente que evidentemente tiene un rol de carácter humano, pero acá estamos discutiendo cuestiones eminentemente técnicas de contenido procesal y además porque al haber demostrado una actitud poco colaboradora y hasta cierto punto engañosa ante la labor de la Fiscalía, es previsible que estando ella en libertad va a volver a hacer lo mismo, porque una cosa es estar privada
encarcelada, en la que la posibilidad de comunicarte con otros investigados o con otras personas es particularmente difícil y complejo. Situación bastante distinta y diferente es cuando esta persona está en libertad. Puede estar con un arresto domiciliario, pero lo importante para los efectos de lo que estoy tratando de recalcar es que, estando en libertad, ella va por todos los medios posibles a tratar de colaborar para concertar voluntades en el plano de la investigación. Como sabemos, la Fiscalía ha logrado levantar el secreto de las comunicaciones, y ahí se va a poner en evidencia los nexos de concertación que hubieron momentos previos al golpe de Estado, porque de ningún punto de vista es creíble, pues, que Pedro Castillo de la noche a la mañana se levantó y amaneció y se le ocurrió dar un golpe de Estado. Ella, creo yo, que ha tenido una participación sumamente activa, y creo que en ello radica la decisión de una prisión preventiva, ¿no? Claro, porque precisamente habían dos abogados muy cerca de Pedro Castillo que no sabía redactar, como todos conocemos y lo hemos visto en sus discursos, en sus respuestas. No sabía redactar como un abogado, ¿no? En los términos que lo escuchamos dar el golpe de Estado. Entonces era Aníbal Torres o ella las personas más cercanas, y la vimos participando, ¿no? Muy cercanamente, arreglando el micro, dando las últimas declaraciones, haciendo entrar a la prensa para que grabara. Y además hay un testimonio clave que ha salido recientemente, que es el de su chofer, diciendo de que recibió la orden de ella misma para huir después del golpe de Estado a la Embajada de México. ¿Esto es determinante? Bueno, el peligro de fuga siempre ha sido un componente que ha tenido una importancia decisiva en el análisis de los hechos, y insisto, su actitud siempre fue poco colaboradora. Por eso en otras oportunidades se ha recalcado de que una cosa es estar en libertad, y la privación de la libertad genera pues una serie de reflexiones en las personas detenidas, y la situación va cambiando porque evidentemente hay un conflicto ahí de carácter emocional, psicológico muy relevante. Pero un acto de esta naturaleza necesariamente implicaba una concertación de voluntades, tanto así que el delito que se investiga es el delito de conspiración. Hemos visto en los últimos días que se han incorporado a 3 policías dentro de la investigación, porque estas personas obstaculizaban que los congresistas pudieran llegar al Parlamento, lo que denotaría que había pues un nexo de vinculación, ciertos niveles de comunicación para tratar por todos los medios posibles de lograr el golpe de Estado. Yo quisiera verla a la señora Betsy Chávez, cuál sería su actitud si actualmente el Perú hubiera sido, o la democracia en el Perú hubiera sido, obstruida, como se intentaba con este golpe de Estado, si realmente tendría la misma actitud tan sumisa y displaciente respecto a su prisión preventiva. Siempre se caracterizó por ser una mujer bastante prepotente, déspota, y ahora está pagando las consecuencias de su actitud sin perjuicio de la responsabilidad penal, porque acá esto es solamente transitorio. Acá no realmente se está discutiendo la responsabilidad penal, que es un tema que se va a debatir más adelante respecto a delitos que pueden acarrear penas privativas de libertad entre 15 y 20 años. Entonces, si ella tiene ya 2 meses privada de su libertad, ¿cómo será el día que llegue en que tengan que condenarla a una pena privativa de libertad por un número significativo de años? Entonces, yo creo que hay que tratar de separar las cosas, evidentemente siempre respetuosos del marco legal. Son los jueces los que tienen que tomar las decisiones. Ella tiene todos sus derechos para poder defenderse, tiene abogados, conoce de derecho, entonces está en una posición bastante privilegiada, porque incluso dentro del
del penal de Sarita Colonia, tengo entendida que ella no convive con las demás presas. Está en una situación bastante especial, lo que de por sí ya denotaría ciertos privilegios que no tienen otras mujeres que están privadas de su libertad, ¿no? Y doctor, ¿quién le paga el abogado? El abogado se lo pagan todos los peruanos porque hemos visto antes nosotros que los altos funcionarios finalmente terminan siendo patrocinados por grandes estudios que son pagados por el Estado. Ese es un tema bastante álgido que hasta la fecha no ha podido ser resuelto y que en alguna medida fortalece la correa de transmisión de la corrupción y de la impunidad en el país, porque no es aceptable de ningún punto de vista que un sujeto o una persona o una mujer que agravió al Estado, agravió la democracia, al final de cuentas termine siendo defendida y financiada por el mismo Estado. Y eso no solamente sucede en este caso que estamos analizando. En todos los casos de corrupción en la que han habido funcionarios públicos, la ley permite, una ley profesamente creada, permite la contratación y la subvención de abogados privados para que defiendan personas que atentaron y perjudicaron el normal desenvolvimiento del Estado en el Perú, lo cual debería ser objeto de una modificación o derogatoria, porque claro, los más interesados en que eso se mantenga son aquellos que tienen que legislar sobre el particular, aquellos que están ejerciendo funciones, y de ellos en este momento solamente depende la continuidad de esta legislación. Entonces, acá hay varios componentes del tema de la corrupción que deberían ser abordados no solamente en el plano netamente lírico, discursivo, sino con normas precisas y objetivas, porque claro, la ley dice, yo le voy a pagar como Estado los honorarios a los abogados, y en el caso que la persona fuera declarada culpable, entonces el condenado va a tener que devolverle al Estado todos los honorarios que le pagó el abogado. Y eso, por lo menos de lo que se conoce, hasta la fecha nunca ha sucedido. No Primero porque los juicios duran 8 o 10 años. Y en segundo lugar porque habría que demandarlos en la vía civil. Entonces es un juego de palabras truculento para favorecer indirectamente la corrupción, porque mientras tú sepas que vas a tener una defensa gratuita, ¿qué te va a interesar que te investiguen o que te descubran, ¿no? Y con todo lo que se sabe ahora, porque no se sabía el detalle de la información que había dado el chofer de Betsy Chávez, ¿usted cree que está en mejor posición ahora o peor posición ahora que ha pedido pues esta excarcelación? Mira, su situación legal es bastante delicada y comprometedora, porque como acabo de señalar hace unos instantes, Pedro Castillo, es materialmente imposible que él haya podido tomar tal decisión, al margen de lo que se ha visualizado respecto a las personas que estaban en su entorno en ese preciso momento que lo apoyaban y lo ayudaban. Él no pudo haber tomado esta decisión si es que no tenía el respaldo. No se sabe de quién, pero evidentemente, por lo menos en este primer momento, hay 3 nuevos incorporados a la investigación que eran policías. Esos policías tienen que haber recibido una orden. Esa orden tiene que haber, digamos, provenido de una instancia superior que era la que estaba coordinando. Y como te vuelvo a manifestar, a raíz del cruce de información, porque quien no la debe no tiene por qué temer absolutamente nada. Se van a develar las redes de comunicación telefónica que pondrán en evidencia quienes concertaban, quienes estaban llamando momentos antes para poder concretizar el golpe de Estado como se conoce hasta este momento. En otras palabras, todavía hay una etapa todavía incipiente de investigación
y justamente en ello radica que las personas que están siendo investigadas no estén coordinando, porque como es una conspiración, el motivo de la investigación, no descarto que deben estar hablando entre ellos, intercambiando información, poniéndose de acuerdo en lo que van a decir, tratando de desvirtuar los puntos más controvertidos que están en su contra, y todo eso es posible solamente cuando las personas están en libertad, porque han estado entonces, obstaculizando y obstruyendo la investigación. entonces usted ve bastante complejo que ella logre el cometido, ¿no? Es decir, no ha cambiado nada su situación, sus condiciones, más bien todo va apuntando a que la conspiración podría empeorar si es que salen en libertad y todo lo que ha dicho es un show. Yo soy bastante claro en mis apreciaciones, pero la ley tiene que aplicarse, pues. Ellos son los directamente involucrados, ellos los que han generado esta situación. Si son inocentes, como afirman decirlo, y como tienen una trayectoria política, entre comillas, qué mejor que demostrar que los hechos imputados son falsos, porque eso realmente fortalecería no solamente el estatus de inocente, sino también como parte de la trayectoria de lo que implica sacrificarse políticamente en aras del bienestar colectivo de la sociedad. Entonces, si dicen que es inocente, yo creo que las pruebas deben estar ahí sobre el tapete para poder corroborar esa inocencia que se afirma, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias entonces a Luis Lamas Puccio, abogado penalista, que nos pone en contexto qué es lo que ha pasado pues este viernes con la ex primera ministra Betsy Chávez, que utilizó un argumento que a todos nos dejó así. ¿Qué pasa con su señora madre, no? ¿Por qué la Cruz Roja Internacional la tiene que llevar hasta el penal? ¿Por qué tendría que estar pidiendo apoyo ella, que ha tenido un altísimo cargo, ¿no? Congresista, donde le pagan bien, después ministra, después primera ministra? ¿Por qué tendría que estar pidiendo este apoyo que no se ve pues en otros presos de situación económica muy baja? Muchas gracias al señor Lamas Puccio.